Listo, ya estamos. Quisiera iniciar esta parte de la clase que obviamente desarrollaremos ya con ejercicios y ejemplos y todo para el día lunes, con uno de los autores que hasta nuestros días, porque es una persona que sigue viva, es un autor que estuvo conflictuado en su momento con el mismísimo Burrus Friedrich Skinner, pero que también desde su perspectiva, desde la lingüística y desde la crítica social, al día de hoy sin duda, pues se ha ganado mucho del respeto de los profesionales de diferentes áreas, ¿ok? Hoy vamos a hablar del trabajo del señor Noam Chomsky. Y seguramente para ustedes, si son asiduos lectores de algunos diarios electrónicos, recordarán que Noam Chomsky escribía en La Jornada, un periódico mexicano, y lo más importante de todo, bueno, es que él pudo desarrollar a lo largo de sus años de práctica y también de mucha lucha, pues medidas importantes en cuanto al cambio sobre la percepción que se está haciendo del mundo actual. ¿Okay? Noam Chomsky, sin duda alguna, marca un antes y un después en cuanto a la comprensión de lo que nos es humano al día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a revisar uno de sus trabajos, uno de muchos de sus trabajos que al menos para su servidor tiene una representación importante. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias de la manipulación. ¿En qué sentido o de qué manera lo que nosotros somos, creemos que somos o pensamos que somos, en realidad puede que no sea tan certero como creemos y sobre todo tan certero como nos han hecho pensar que es? Sin duda alguna y sin caer en teorías conspiratorias o cosas de ese tipo, eh, hay cosas que son inminentemente humanas en todos estos procesos o nuevos cambios. Prueba de ello es, sin estar activado mi celular o sin estar siendo usado por mí, si yo digo palabras como, no sé, Pueblito Mío, que es un restaurante que está en Apaxco y me gusta mucho, y lo digo n número de veces por unos días, es muy probable que sin que yo lo haya googleado o buscado en Facebook aparezca en mi celular. Bueno, todo en realidad tiene que ver más con las matemáticas que con el espionaje como nosotros pensamos que es. En realidad tiene que ver con una estrategia de comercialización y hasta qué punto, de qué manera esa comercialización de nosotros o hacia nosotros se ha vuelto una situación muy compleja. Crearnos necesidades, crearnos ideas, meternos ideas. Al final de cuentas, y como ayer en una publicación del Jovel Pereira escribí, siempre debemos reconocer que hay tres versiones, la de un lado, la del otro lado y la verdad. Y normalmente para nosotros será muy difícil aceptar la verdad si estamos velados, si estamos nublados, si hay una elucubración precisa o perfecta sobre lo que para otras personas es conveniente creer. Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar de las estrategias de la manipulación de Noam Chomsky. ¿De acuerdo? Noam Chomsky nace en 1928, específicamente el 7 de diciembre en Filadelfia. Es parte de una familia judía americana. Estudia filosofía, lingüística y matemática en la Universidad de Pensilvania. Hasta 1955 recibe su doctorado en la Universidad de Harvard y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es un lingüista, ojo, debemos de aclarar esto. Noam Chomsky no es ni psicólogo, ni mucho menos esperamos que lo fuera, ni tampoco es politólogo, ni nada. Él se considera a sí mismo un filósofo de la actitud eh, organizada y formal del conocimiento humano a través del lenguaje y activista, porque él también ha participado en muchos foros y en muchas protestas en contra del gobierno de los Estados Unidos, su propio gobierno. Pero bueno, ha definido políticamente como un anarquista o socialista libertario. Él propone la gramática generativa como disciplina en cuanto al centro o epicentro de la investigación lingüística. Postula también un afecto de innatismo. Aquí es en donde se peleó mucho con Burrus Friedrich Skinner, porque acuérdense, para Skinner todo lo que nosotros somos lo aprendemos, y él decía que hay una situación innata a propósito de la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática, así como la existencia de un órgano de lenguaje y una gramática universal.
Eso para Skinner, pues obviamente era un absurdo, ¿no? Pero en fin, vámonos directamente sobre los procesos de las estrategias de la manipulación. Uno de sus principales aportes, que no demerito a ninguno de los otros, creo yo que al menos en la parte del lenguaje, Noam Chomsky tiene aportaciones interesantes, no coincido personalmente con algunas de ellas, pero sin duda alguna, bueno, tiene cosas importantes que decirnos. En esta parte yo creo que hay una muy grande uh, organización de lo que nosotros somos. Y quiero que presten mucha atención en lo que les voy a contar. Ajá. Lo que tú crees que eres o lo que tú piensas que eres muy probablemente no seas tú. ¿Por qué? Porque alguien o algo indirectamente influyó en ti para que tú, a través de la exposición continua constante a una serie de mensajes, te pudieras asumir como portavoz de ellos, sin que necesariamente sean tuyos, sino más bien que alguien te manipuló. La manipulación, sin duda alguna, tiene que ver también con la forma o la manera en la que nosotros creemos o nos conviene ver las cosas, sobre todo cuando nuestro punto de vista es auspiciado o es defendido por esta estructura sobre la cual nosotros estamos trabajando. Así que ojo, muy probablemente después de esta clase pueda ser un poquito más observador con relación a los temas que pueden llegar a ser parte de una manipulación. La primera de las estrategias de la manipulación de Noam Chomsky es la estrategia de la distracción. El elemento primordial en el control social es la estrategia que consiste en desviar la atención del público y de los problemas importantes, sobre todo de cambios que son decididos o manejados en niveles superiores sociales, políticos o económicos, y de los cuales generalmente o tristemente nosotros, con mucha suerte pareciera ser, no nos enteramos. ¿Qué es la estrategia de la distracción? Tenerte aquí, focalizarte en un problema y después decirte, oh, mira, hay un perro allá afuera bien bonito con la cola pachona dando de vueltas por el jardín. Y dices, oh, wow, mira ese perro. Y entonces ya te distraen de algo que es o resulta ser verdaderamente importante. Prueba de ello, cuando ha habido, y vamos a hablar de ejemplos macro y ejemplos micro en estas 10 estrategias. ¿Cómo funciona la estrategia de la distracción en el mundo a nivel global? Bien, te pongo un ejemplo. Probablemente, bueno, ya has leído de ello en los libros de historia, pero cuando fue la devaluación de 1994, una de las peores devaluaciones o crisis económicas de los últimos tiempos en el país, a la par se suscitó el boom de una noticia que al día de hoy, si yo te pregunto de cuál conoces más, ¿m? ¿De cuál conoces más? Esperaré tu respuesta. 1994, bueno, 1993, 1994, crisis económica. ¿Qué es lo que me pueden decir de esa crisis económica de acuerdo a lo que ustedes saben? Los escucho. ¿No? Ok, les voy a poner algo más fácil. ¿Quién me puede hablar de criptozoología y específicamente de una criatura que se llama el chupacabras? Les escucho. Adelante, Melanie. Bueno, yo recuerdo que eso era como usado para que durmieras, bueno, cuando éramos más pequeños, pues decían que si no te dormías, iba a venir tu papá a fortuna, o si no el señor del costal, o cosas así, o también los cabras, según se decía que arrasaba con ganados de las granjas o cosas así, y que es que no me acuerdo que cuál era lo que sucedió. Ajá. Era con mujeres vírgenes, algo así que buscaban mujeres vírgenes. Y la. Ay, no, pero era algo así también con mujeres igual. Algo singular.
Efectivamente, de hecho, justo va por allí. Y tristemente, como pudiste observar cuando hago la pregunta, ¿quién recuerda o tiene información a la mano de la crisis de 1994? Ninguno de tus compañeros quiso opinar. Ajá. Y créeme que daría más miedo el hecho de decirte, después de la crisis del 94, le van a tomar aproximadamente más de 40 años a tu familia recuperarse de ese golpe. ¿Mm? Causaría menos impacto que el hecho de decir aguas, porque en praderas de Atotonilco se ha observado una criatura extraña que parece es el chupacabras. ¿Sí me explico? Muchas veces cuando nosotros a nivel nacional o a nivel mundial se van a tomar decisiones o se van a hacer acciones o tomar acciones específicas frente a algo, siempre o curiosa o misteriosamente hay algo que desvía la atención de ese. Te lo pongo como lo utilizas tú o lo utilizas con tus padres o tus padres lo utilizan contigo. Cuando te van a hablar sobre tus calificaciones, dice, a ver, vamos a sentarnos, quiero que me digas cómo al segundo parcial vas en tus materias, porque obviamente tú eres muy listo y no les das tus claves para que tus papás puedan ver tus asistencias, calificaciones y tal. Y entonces, antes de que lleguen a la mejor a la calificación del examen, dices, oigan, pero quiero decirles algo, fíjese que en la escuela nos están diciendo que se va a armar ahora ya una maestría, y entonces lo que buscas es distraer. ¿Por qué? Porque cuando focalizas la atención de alguien en algo, pero le pones una cosa que resulte más vistosa, más interesante o cosas así, entonces la atención se va. Y puedes hacer o puedes dejar que las cosas sucedan sin que te des cuenta. Señorita Denise, ¿le escuchó? Profe, son las cortinas de humo las que utilizan, me parece. Yo recuerdo una que cuando murió Juan Gabriel, me parece, había una crisis de agua en una de las colonias de la Ciudad de México y cuando justamente y muy convenientemente muere Juan Gabriel y entonces todo el pueblo, ay, Juan Gabriel murió, pobrecito, y las colonias de la Ciudad de México sin agua, pero todos llorándole a Juan Gabriel y entonces esa fue una distracción que utilizaron para evitar algún problema. Es correcto, la distracción siempre te salva. ¿Mm? Siempre. Buscas la manera de que esta distracción funcione para evitar una situación en específico. Ajá. Insisto, a nivel macro, como lo que tú cuentas, ¿no? Ahora, aquí tenemos que hablar del denominado cuarto poder en México. Nosotros sabemos que en México existen tres poderes. Poder ejecutivo, que está en posesión del presidente de la República, poder legislativo, que está en poder, obviamente, de los diputados, de los que legislan, y el poder judicial, que es el que se encarga de la impartición de la justicia en nuestro país. Tres poderes. Pero en México hay un cuarto poder. ¿Cuál es el cuarto poder? Como dice la señorita Melanie, dice, fue un déficit en la cuenta corriente, en cuanto, ¿cuál es el cuarto poder? El cuarto poder es la información. La información, jóvenes, es poder. La información puede llevarte a muy buenos resultados. Cuando tú popularizas algo, cuando tú lo haces del conocimiento público de alguien, esa persona solo conoce lo que a ti te conviene que conozca. ¿Sí me explico? Pero cuando no le das ese poder, por ejemplo, lo que comenta las señoritas, cuando en los periódicos, en las redes sociales, en X lugares del país, televisoras, lo que tú quieras, se deja de hablar del problema de la crisis del agua en México, que por cierto nos acercamos cada día más al día cero por el uso absurdo del agua que tenemos, que no tenemos más bien, entonces, pues distráelos, o sea, ¿para qué los pones a preocuparse en cuidar el agua y preocuparse que no tienen agua? Distráelos, créate algo. Crea, como dice la señorita, una cortina de humo para que entonces la atención y sobre todo la plática, la verborrea, o sea, el tema de conversación original sea ese. Preocúpate cuando incluso en tus clases, a ver, jóvenes, estamos en la materia de psicometría, nada que ver, ¿no? Pero vamos a hablar de la crisis de la guerra en Irak que ahora está tan de moda. A ver, vamos,
Y tú dices, güey, o sea, ni vives en Irak, ni, o sea, sí te impacta, porque como ser humano te impacta, obviamente, pero en realidad se vuelve más un tema de conversación. ¿Sí me explico? Y esa forma de desviar la atención, de decir lo que te conviene, como te conviene, pues entonces se vuelve una forma de manipulación muy interesante. ¿Por qué? Porque la gente se lo cree. Ajá. Ese cuarto poder, que es la información, o es el poder de la información y la comunicación, se vuelve entonces un problema serio, ¿vale? Esta estrategia es indispensable para impedir al público interesarse por conocimientos esenciales, sobre todo en cuestiones económicas, científicas, psicológicas, todo eso. ¿Para qué te preocupas por tonterías y que si los CETES y los pesos y los bitcoins y cosas así? Preocúpate si a lo mejor está viva Jenny Rivera. ¿Sí me explico? Esta está o depende de otras estrategias que muy tristemente vamos a seguir analizando, pero que ahí están. El problema es que es una de las más usadas, la distracción, tanto a nivel macro como a nivel micro. ¿Sí? Cuando tú a tus amigos, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué se conectaron y no me avisaron? Dice, ¿cómo le decimos que no queremos que se conectara? Lo que pasa es que fíjate que hubo un problema y no sé si te enteraste, y entonces distraes de la atención principal a una persona y entonces se va. 2, crear problemas y después ofrecer soluciones. Este es un sistema llamado problema-reacción-solución, en donde básicamente se crea un problema o una situación que ya se ha desarrollado previamente para causar ciertas reacciones en el público, a fin de que éste sea el que va a mandar o va a demandar de una acción a tomar. Ajá. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces esto es una estrategia de manipulación que hemos visto o hemos observado en muchas ocasiones. Ejemplos macro. Tal vez ustedes no lo recuerden, pero hace muchos años ya, desafortunadamente, en San Salvador Atenco, Estado de México, hubo una intervención brutal del ejército en ese pueblo. O sea, hubo personas golpeadas, personas agredidas, personas violadas en todos sus derechos, tanto legales como físicos, y los medios de comunicación fueron justamente los que crearon el problema y empiezan y con un helicóptero, sobre todo con un helicóptero, y se está concentrando mucha gente y llevan palos, y no llevaban palos, no, llevaba alguien un bastón y ya decía, y llevan antorchas y llevan armas, y entonces crean un problema, crean una crisis social que no existía. El problema es, o el problema está, en que esa situación o circunstancia, quiero abrir YouTube, pero no sé por qué no, a ver. Quiero que presten atención a esto, a ver si lo puedo. Está lenta mi máquina. Está muy lenta la máquina, pero vamos a ver. Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. Sin embargo, no estaban solos. Eran apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. En cuestión de minutos, las calles de Texcoco se convirtieron en un campo de batalla. Lo voy a golpearlo con un palo y las macanas. Ahora, ¿ustedes respondieron a esta agresión? ¿Se defendieron? Pues nosotros tratamos de defendernos porque no tampoco nos íbamos a dejar que nos golpearan. 8 de la mañana. Los floricultores se resguardan en una casa y son sitiados por agentes de seguridad pública.
8 y 10 de la mañana. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería. Empiezan a tomar rehenes. 3 de la tarde. Policías del Estado de México realizan operativos para retirar el bloqueo de la Texcoco-Lechería. 15 horas. Este es el cuerpo de Javier Cortés Santiago. Tenía 14 años, según sus familiares, y vivía en el pueblo de Acuexcomac, cerca de San Salvador Atenco. Según los habitantes de este lugar, Javier Cortés murió en el enfrentamiento con la policía. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los hechos, vamos a San Salvador Atenco. Miguel Aquino. Bueno, Jorge, Gloria, lo que nos llama mucho la atención en el interior, en el centro de San Salvador Atenco, se han estado tocando las campanas de la iglesia y lo que están haciendo es convocar a más personas para que salgan incluso a este enfrentamiento. De hecho, tenemos unas imágenes que en verdad hablan de lo que está sucediendo, de la presión que están ejerciendo. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos y bueno, pues simple y sencillamente porque les han cercado, como les comentaba, les están saliendo por diferentes calles y se vieron rodeados. Ahí ya lo derribaron, está debajo de un puente y ahí podemos ver la magnitud de cómo los golpean. Incluso uno de los sujetos tiene un machete en la mano. Son imágenes completamente en vivo en donde ya cayó un elemento de la policía. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza. ¿Sí escucharon? Escuchen bien esto, por favor. Para acabar con estos hombres que están atacando a la policía, está quedando... Ellos crearon un problema. Sí, claro, o sea, me puede decir, oiga, prof, pero bueno, primero eran 8 y luego fueron cientos, después fueron miles y devino en algo. Sí, el medio de comunicación crea la alarma, el medio de comunicación hace eso. ¿Cómo un comunicador hace un llamado a una autoridad que nada tiene que ver o que nada tiene que hacer en cuanto a la orden o a la forma en la que está eso? Ahora, vieron las imágenes, crearon un problema. El problema es esa gente está haciendo disidencia, está en contra del orden público. ¿Qué hacemos? El comunicador dice que intervengan y que los eliminen. ¿Sí me explico la gravedad de este asunto? ¿Sí pueden percibir lo complejo y lo fuerte que es esta estrategia de la manipulación? Te crean problemas, pero también te venden la solución aparentemente cuando tú la asumes o la aceptas como correcta. Te pongo un ejemplo que hacía yo. Nosotros sabíamos, por ejemplo, teníamos una plantilla de 80 colaboradores y pues en temporada baja nos teníamos que deshacer aproximadamente de unos 30, 35 aproximadamente. ¿Qué era lo que hacíamos? Corríamos un problema. Entonces, ¿saben qué? Tenemos un excedente de producción. Necesitamos que no se pueda quedar esto así. No sabemos qué hacer. Pensamos en venderlo, que ustedes nos ayuden a venderlo, pero pues sería muy absurdo. Entonces ya les vendías el problema, pero también les vendías la solución sin que se dieran cuenta. Te pongo un ejemplo más común aquí en tus clases. Oigan, jóvenes, ¿saben qué? La verdad es que no califiqué sus portafolios de evidencia, ni sus tareas, ni sus trabajos. Ya se fue en 10 toda la calificación. Yo lo que tengo que hacer, jóvenes, es pedirle a mis autoridades que me abran sílabus para ponerles los puntos correspondientes a lo que ustedes hicieron. A menos que ustedes me digan que lo deje así y pues entonces pues vamos a apoyarnos todos para que ni a mí me regañen ni a ustedes les baje su calificación. Pero bueno, creo que lo más importante ahorita es que lo hable con mis autoridades. Y los demás dicen, no, profe, espérese, mire, entendemos que pues igual se lo van a regañar y entonces yo ya te vendí la solución a un problema que yo te creé.